Estaba yo el otro día disparando con mi pistola y consolando con mi fusil, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de la chaqueta metálica. La película empieza con una de esas escenas que todos vivimos alguna vez, de cuando vamos a la peluquería a cortarnos las puntas y terminamos más calvos que Vin Diesel en Fast and Furious 25. Solo que en este caso están rapando a toda esta gente porque se alistaron en los marines de Estados Unidos y van a tener que superar un entrenamiento durísimo tanto a nivel físico como psicológico. Y es que lo que viene a continuación creo que no necesita presentaciones, porque independientemente de que hayáis visto o no la chaqueta metálica, seguro que todos conocéis al sargento Hartman o alguna de sus muchísimas referencias en la cultura pop. Ya sabéis, un sargento durísimo cuya originalidad para insultar, humillar y faltarle el respeto a todos y cada uno de sus reclutas hace que no sepas si reírte o sentir lástima por ellos. Pero de entre todos estos desgraciados hay que destacar a dos. El primero sería el recluta bufón, que por hacerse el graciosillo se llevó una bronca de 3 pares de cojones, pero al mismo tiempo se ganó cierto respeto por parte de Hartman porque al menos es directo. Sin embargo, con el recluta patoso, cuyo mote lo dice todo, la cosa es muy distinta, porque desde el minuto 1 el sargento ya lo tuvo cruzado porque no era capaz de quitarse una sonrisita tonta de la cara. Pero vamos, que solo con esto ya queda claro que Hartman tiene unos métodos de lo más cuestionables y que no se lo va a poner nada fácil a ninguno de ellos. Para cuando empiezan los entrenamientos, que ya de por sí son exigentes para todo el mundo, el recluta patoso demuestra que no está preparado para afrontarlos, ya que siempre se queda atrás, le cuesta mucho más que al resto, y cada vez que la caga el sargento Hartman le mete un rapapolvos que me acojona incluso a mí estando en el sofá de mi casa. También te digo, muy valiente con patoso, pero seguro que a Kingpin no le tocaba un pelo de la cabeza, o un pelo del escroto. Bueno, ya me entendéis, que con el mafioso de Marvel se lo pensaría 2 veces. Pero antes de seguir quiero hacer una pequeña pausa para hablaros de Honkai Star Rail, un videojuego gratuito creado por la compañía Hoyoverse. Quítate esa sonrisa de la cara que nos conocemos. La gente que hizo este juego son los mismos creadores de Genshin Impact, que seguro que le suena más de uno, así que si os gustó ese juego probablemente el Star Rail también. En este caso se puede jugar tanto en móviles como en PC y en cualquier momento y lugar, incluso en un funeral, aunque eso estaría un poco feo, pero que sepas que poder puedes. El componente jugable se caracteriza por el de ser un RPG con combate estratégico y mundo abierto, o mejor dicho, mundos abiertos, ya que parte de la temática consiste en explorar diferentes planetas acompañado de una buena variedad de compañeros, combatir enemigos, jefes finales, embadurnarse con el lore, sus efectos visuales, vamos, como todo aquello que suele haber en los RPG pero con una temática cósmica. Si os gusta el anime probablemente os gustará Honkai Star Rail, y si no pues tampoco sería tan raro ya que al final es un videojuego y si os gusta ver cómo un personaje va progresando hasta ser casi invencible, este juego sería una buena opción. Además recientemente añadieron un nuevo personaje, que es una hacker llamada Silverwolf que pertenece a un grupo conocido como los cazadores de Stellaron, que jugando ya sabréis quiénes son. Silverwolf, por lo que pude ver, actúa como el típico personaje de apoyo que sin destacar por su fuerza bruta, puede cambiar las tornas del combate debilitando al enemigo, como Kaplan en la película de Resident Evil, solo que en este caso esperemos que dure un poco más. Pero bueno, lo mejor es probarlo por uno mismo para saber a qué me refiero. Otro personaje interesante sería Bronya Rand, que es una especie de Daenerys espacial que al igual que ella tuvo una infancia complicada y es la futura gobernante de una región. Pero vamos, estos son solo 2 ejemplos. Una vez más, repito que el juego es gratuito y cuenta con muchos personajes jugables. De hecho, Silverwolf solo es el más reciente, pero hay muchos más. Así que si os interesa tenéis el link de descarga en la descripción y a mayores podéis usar este código para conseguir 50 jades estelares, que es una moneda especial del juego. Si sois fans del anime o de Honkai, aprovechad el momento, porque lo de los jades solo está disponible hasta el 27 de junio. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Todo este proceso de aprendizaje por parte de los reclutas está abarrotado de un humor bastante ácido que se sostiene principalmente en el recluta patoso liándola de alguna manera y Hartman insultándolo o aplicándole castigos humillantes. Y de hecho en un principio resulta hasta gracioso. Sin embargo llega un punto en el que te empiezas a sentir mal por él, ya que ves cómo Bufón intenta ayudarlo a seguir adelante y ni con esas consigue estar a la altura. Ves cómo el propio patoso se esfuerza y aún así el sargento se ceba con él como si se tratase de un saco de boxeo. Es tan progresivo el acoso que sufre este personaje por parte de Hartman que lo que empezó siendo cómico terminó siendo incómodo, e incluso una angustia para el espectador. Como cuando en una película de terror sabes que uno de los personajes se está metiendo en la boca del lobo y tarde o temprano un monstruo se lo va a cargar. Pues bien, en este caso cambiamos a un recluta claramente torpe y en baja forma física frente a un sargento que exige un nivel de disciplina ridículo que no tolera el más mínimo fallo por parte de nadie y tenemos lo mismo, una sensación de miedo hacia un personaje porque sabes que va a terminar mal. Y efectivamente termina realmente mal. Por un momento parecía que la cosa mejoraba, porque el recluta bufón en uno de sus muchos comentarios que encabronan a Hartman consiguió que lo ascendieran a jefe de pelotón porque el sargento admira su valentía, y como tarea principal le encarga enseñarle a Patoso todo lo que sabe para ver si así mejora de una vez. Y en verdad lo hace, sin embargo es una mejora tan lenta frente a unos entrenamientos tan duros que no fue más que una pequeña ilusión en la que podemos respirar tranquilos creyendo que la cosa iba a mejorar. Pero como bien dije, solo fue una ilusión, porque cierto día el sargento encuentra un donut en la taquilla de Patoso y como ya está harto de castigarlo e insultarlo de 1000 maneras diferentes, toma una decisión que cambiaría radicalmente el futuro de este personaje, porque a partir de ahora cada vez que Patoso la cague, en vez de castigarlo a él, castigará al resto del pelotón. Y este tipo de jugadas siempre me parecieron repugnantes porque no solo está mal que paguen justos por pecadores, sino porque además al ejercer un abuso de poder tan radical, los demás reclutas se ven impotentes ante los numerosos
numerosos castigos, ya que por más que se esfuercen, si Patoso no está a la altura, acabarán pagando igual. Y en cuanto a Patoso, se ejerce una presión psicológica todavía más bestia, porque ahora si comete un error, serán sus compañeros los que paguen. Y como no se puede mejorar de la noche a la mañana, más que conseguir un progreso, lo que consiguen es una desmejora psicológica irreversible. Y esto es algo que me recuerda a ciertos profesores, que sin llegar a los extremos que vemos en esta película, sí que llegaron a hacernos cabronadas bastante grandes a mí y mis compañeros por culpa de 4 tontos que no paraban de liarla. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿seguimos las normas al pie de la letra o nos tomamos la ley por nuestra mano? Puesto que lo primero no garantiza ningún cambio a corto plazo, a veces uno se siente tentado de acelerar las cosas. Y eso es precisamente lo que hacen los demás reclutas, porque una noche enrollaron unas pastillas de jabón en una toalla y le zurraron entre todos mientras dormía. Incluido Buffon, que era lo más cercano a un amigo que tenían todo el pelotón. Y este fue el punto en el que algo dentro de Patoso se quebró para siempre. Porque al verse asfixiado por Hartman todos los días y comprender que no tenía ni un solo amigo en los barracones y que estaba completamente solo, su salud mental se fue a tomar por culo y nunca más volvió a ser el mismo, llegando a disociar con la realidad, mantener conversaciones con su rifle y tener una mirada de zumbado que te haría cruzar la calle si te topas con él de frente. Para colmo, que se le dé especialmente bien disparar su arma no hace otra cosa que generar cierta preocupación al espectador, porque está más que claro que algo se fue al carajo dentro de su cabeza y que no debería llevar un arma consigo. Sin embargo, lo peor parecía haber terminado, porque al final consiguen graduarse y les asignan los diferentes puestos a los reclutas, los cuales van a terminar en Vietnam. Pero justo la última noche en los barracones, el recluta Patoso se encerró en el baño con un fusil y se puso a cargarlo con balas de calibre militar. Y Buffon, que estaba de guardia, trata de calmarlo al mismo tiempo que intenta no cagarse encima. Y para cuando llega Hartman alterado por el escándalo, Patoso se venga de todas las agresiones físicas y verbales que sufrió por su culpa y se lo carga con el fusil solo para poco después... bueno, esta palabra no le gusta a YouTube. Así que digamos que si Patoso fuese un ordenador, pues se borró la carpeta System 32. ¿Así mejor? Vale, pues con este trágico episodio se podría decir que termina la primera parte de la película, que para mí es la mejor y una de las presentaciones de cine bélico más curradas e icónicas de la historia. Este desenlace con Patoso perdiendo la cabeza era algo que se veía venir, pero que al mismo tiempo te pilla por sorpresa. Es como que una parte de ti quería creer que se iba a convertir en soldado e ir a la guerra junto con sus otros compañeros, pero que hubiera terminado de una forma tan trágica refleja la vida tal y como es, cruel, dura y la mayoría de las veces injusta. Y todo porque alguien que no valora tu salud mental se interpuso en tu camino y lo torció hasta llevarte a la más absoluta demencia. Pero lo mejor de todo fue la tensión que se palpaba en el ambiente. Y esto ya lo dije varias veces, pero esta escena da más miedo que la mayoría de películas de terror. La angustia que sientes por el recluta Buffon y lo que le pueda pasar está mucho mejor representada que la mayoría de películas del género, que si no ponen screamers y golpes de sonido cada 2 segundos, parece que ya no saben qué hacer. Y aquí, con un único sonido ambiental mientras Patoso pierde la cabeza, consiguen ponerte más nervioso que con el típico exorcismo o el fantasma por culero que no para de dar portazos. Es más, esa mirada del sargento cuando Buffon le dice que Patoso tiene balas de calibre militar representa por primera y única vez en toda la película a una figura autoritaria y aparentemente implacable sintiendo miedo. Ese giro de cabeza que precedía el desastre nos enseñó al personaje de Hartman estando tan acojonado como Buffon, y aunque quisiera disimularlo con gritos e insultos, durante 2 segundos tuvo auténtico terror de aquella persona a la que tanto había humillado y se dio cuenta de que ya no tenía el control. Y por cómo acabó todo estuvo en lo cierto. Esto sí que es un desenlace. Da igual que la película tenga 36 años y que pasen otros tantos, porque esta escena será igual de memorable y perdurará con el tiempo. Y eso solo se consigue haciendo las cosas bien. Vale, pues el caso es que un tiempo después de la graduación, Buffon trabaja en Vietnam como periodista militar, entrevistando a diferentes soldados, documentando los avances de la guerra y, como de costumbre, yendo de graciosillo con sus superiores. Pero lo que parecía un trabajo sencillo no tarda en complicarse, porque una noche los del Vietcong atacan la base y pese a que repelieron el asalto, enseguida se notifica que la cosa está bastante jodida e incluso que puede que pierdan la guerra. Así que envían al protagonista al frente y no tardamos en ver las penurias del conflicto, en donde principalmente sufren los civiles, muchos de los soldados se lo toman a coña y conforme más se aprende sobre ese evento, más crudo se vuelve todo. Es decir, que no sucede nada en particular, pero al mismo tiempo te cuentan muchas cosas gracias a la exposición. Más pronto que tarde, Buffon se reúne con el que anteriormente era el recluta cowboy, que estuvo con él durante la instrucción y ahora forma parte de la infantería. Entonces, para cuando se dirigían a un pueblo, sufren una emboscada que termina con varias bajas y una gran reflexión sobre la fragilidad de la vida y cómo esa guerra es una masacre sin sentido para muchos de los soldados. Pero como al final ganaron ese asalto, no tardan en celebrarlo, olvidarse de lo ocurrido y pasar página mientras lo blanquean todo a través de un documental filmado. Vamos, que cada 2x3 se forma una dualidad entre la crudeza más absoluta y la idealización de la guerra desde la perspectiva yankee. El asunto es que tras seguir con el viaje la palma otro de los superiores del pelotón y como el más veterano era cowboy, pues acaba heredando el mando. Que bueno, si lo hubiesen hecho la RCP correctamente a lo mejor seguiría vivo, porque eso que están haciendo es una chapuza. Pero dejándolo de lado, ahora el jefe es cowboy y su liderazgo acaba siendo de lo más desastroso, porque ya para empezar se equivocan de camino, y justo cuando iban a rectificar acaban cosiendo a tiros a uno de los suyos mientras estaba inspeccionando la zona, para cuando solicita un tanque por radio no se lo dan, así que pierde bastante tiempo para tomar una decisión, y su propio equipo lo desobedece de vez en cuando, demostrando que aun siendo el jefe, no tiene ningún tipo de autoridad. Poco después
el médico intenta rescatar al herido y también termina reventado, así que Cowboy, tras haberla cagado, decide abandonarlos y retirarse. Pero otro soldado desobedece y descubre que solo había un único francotirador causando problemas. Así que se van unos cuantos para plantarle cara y acaban disparándole también a Cowboy, el cual se muere poco después. Y esto, señores, fue uno de los liderazgos más desastrosos y breves en una película bélica. Pero ¿sabéis lo peor? Que es de lo más realista. Hace no mucho, Cowboy no era más que un recluta que no sabía dónde se estaba metiendo, y mientras su única tarea era obedecer órdenes, pues más o menos se las apañaba. Pero cuando le tocó dar las órdenes no sabía ni por dónde meterse, porque no veía a sus compañeros como subordinados, por eso cuestionaban sus órdenes, y aunque no tuviese mala intención, llevó a la muerte a 2 de sus amigos e incluso a la suya propia. Y todo esto a causa de un error humano tan simple como haberse equivocado de camino, algo que en plena guerra y en un país desconocido es de lo más normal. Pues bien, este pequeño fragmento representa lo que posiblemente está pasando por todo el país con infinidad de pelotones. De hecho, es bien sabido que Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam, y uno de los motivos principales fue que mientras que los estadounidenses no conocían el terreno, los vietnamitas lo aprovechaban al 100%, atacando con guerrillas, asaltos nocturnos y todo tipo de estrategias que desgastaron a los yanquis hasta el punto que tuvieron que volver con el rabo entre las piernas. Siguiendo con la historia, en cuanto al tirador, consiguen localizarlo y descubren que es una mujer, así que la abaten pese a que el protagonista casi la palma en el proceso, y como no quieren dejarla a su suerte, Buffon la remata. Y todo esto para seguir un día más en esa guerra sin sentido, agradecido de seguir con vida, pasando página una vez más, superando la pérdida de los caídos y cantando una canción patriótica para seguir con la masacre, sin saber si vivirán otro día más para contarlo. La chaqueta metálica es una película que se divide en dos etapas muy distintas: la de la instrucción, que para mí es como un prólogo muy largo, y la guerra de Vietnam, que sería lo que todos esperan. Aunque en mi caso pienso que la primera es considerablemente mejor, y no porque la del conflicto sea mala, sino porque los primeros 45 minutos son buenísimos, y sin duda una de las mejores introducciones del cine. A lo largo de la instrucción tenemos un desarrollo de personajes muy notable que se combina con escenas cómicas y de tensión absoluta. Una mezcla que si no se hace bien puede quedar una verdadera chapuza, pero que en este caso se hizo correctamente. Que traten con tanta dureza a los reclutas muestra lo duro que puede llegar a ser el entrenamiento de un marine, llegando a ser súper minuciosos no solo con los ejercicios físicos, sino también con los conocimientos, la religión, la distancia a la que tienen que llevar el fusil e incluso el aspecto de las uñas. El más mínimo fallo es castigado con una dureza brutal, y pese a que al principio te lo puedes tomar a coña con las broncas y comentarios de Hartman, para cuando ves la escena de los jabones, la decadencia mental de recluta patoso y el terrible desenlace, comprendes que todo esto es realmente turbio y que no era tan gracioso como lo ponían en un inicio. Lo cual es irónico porque para cuando se van a Vietnam, toda la disciplina y los pequeños detalles desaparecen en un mar de caos, destrucción y miedo que hace ver a los personajes como los seres humanos que son y no como las máquinas de matar implacables que creían que eran. Si tengo que destacar algún personaje no sería Buffon, sino a Hartman y Patoso. Sus actuaciones son buenísimas, siendo cada uno de ellos el mejor en lo suyo. Por una parte, el sargento intimida más que cualquier asesino en serie de una película de terror. Además, su influencia y manipulación lo hacen todavía más implacable, ya que fue capaz de poner a todo el pelotón en contra de Patoso, provocando así su posterior locura. Se nota que el actor fue un sargento en la vida real, porque si la mayoría de los diálogos fueron improvisados y aún así quedó tan bien, significa que ya está más que acostumbrado a decir ese tipo de cosas. Y en cuanto a Patoso, se veía desde el principio que era un poco lelo y que no iba a acabar muy bien, pero cuando se le va la pinza, toda esa ternura que pudo tener al principio se le borra de un plumazo, convirtiendo al personaje inocente en un loco impredecible que supone una amenaza para todos. En fin, que son unos personajazos. La estructura de la película es uno de sus puntos más fuertes, dándonos altibajos de todo tipo en donde parece que la cosa mejora solo para que luego se vaya al carajo, momentos de calma que preceden a la tormenta, los personajes sufren un desarrollo natural, actúan en consecuencia al entorno, no hacen estupideces sin sentido, no te dan ganas de tirarle una lavadora al monitor de la tele para dejar de sufrir con los infinitos sinsentidos. Perdonad, aún sigo traumatizado con la última reseña. Bueno, en fin, lo que vendría a ser una estructura bien hecha. La chaqueta metálica fue una película polémica por diferentes razones, pero una de ellas es que se enfocó en la guerra de Vietnam desde un punto de vista crudo y muy crítico, poniendo a los estadounidenses como psicópatas que se creen que luchan por la libertad cuando en realidad están provocando una masacre, y algunos incluso se divierten con ello. La manera en la que destacan el blanqueo de la guerra a través del documental y cómo los soldados se cargan a más civiles que guerrilleros no le sentó muy bien a todo el mundo. Pero lo cierto es que en la vida real se revelaron datos sobre ese conflicto que pusieron al pueblo estadounidense en contra de sus dirigentes precisamente porque les vendieron la moto. Y aun habiendo sido así, hay mucho patriota suelto que no quiere recordarlo y mucho menos reconocerlo. Además, concretamente, la guerra de Vietnam fue uno de los mayores fracasos de Estados Unidos en un conflicto bélico, en donde aun teniendo más recursos y provocando más bajas, regresaron a su país derrotados porque no conocían el terreno y los M16, por ejemplo, fallaban frente a las AK-47 de los vietnamitas. Detalle que, por cierto, se recalca justo al final, cuando se le encasquilla el arma al protagonista y por poco no lo cuenta. Este largometraje me recordó un poco a Spec Ops: The Line, porque al igual que ese juego representa muy bien los crímenes de guerra. En esta película ningún personaje es un héroe. Los hay malos y los hay horribles, pero ninguno es admirable. Ni siquiera el protagonista o Cowboy, que son con los que más puedes llegar a empatizar, porque este último estuvo dispuesto a dejar a sus amigos atrás y Buffon repite en varias ocasiones que se alistó para matar. Lo cual es curioso porque lleva una chapita con el
símbolo de la paz, al mismo tiempo que en su casco pone Born to Kill. Es como si representara las dos caras del hombre, pero no olvidemos que fueron instruidos para quitar vidas y la mayor parte del tiempo se enorgullecen de ello. Irónicamente, el único que no parecía tener ninguna maldad era el recluta patoso, pero de tanto quemarlo día tras día perdió la cabeza y se convirtió en lo que Hartman pretendía que se convirtiera, en un asesino. La historia refleja muy bien las vidas que se pierden de un momento a otro, con soldados inexpertos dirigiendo pelotones porque los superiores son fiambre y llevando a varios a la muerte tomando decisiones difíciles, civiles participando en la guerra, psicópatas que disfrutan matando. No hay una historia como tal, más bien es una sucesión de eventos que critican los métodos de los marines estadounidenses y las consecuencias de la guerra, que en más de una ocasión se recalca como una masacre innecesaria en donde los estadounidenses no terminan de entender por qué los vietnamitas no los quieren, cuando lo único que hicieron fue traer la guerra a su país. A diferencia de la mayoría de películas bélicas, aquí no hay una misión específica ni tampoco un desenlace claro, solo nos enseñan cómo se forman los marines para ir a una muerte casi segura y después un día cualquiera en Vietnam, un día más en la guerra. Definitivamente La chaqueta metálica es una muy buena película con un gran peso psicológico que es capaz de mostrar con total claridad cómo funciona el acoso, la deshumanización y las consecuencias de la guerra. Y todo esto para concluir con un mensaje muy claro que más de uno se dijo alguna vez: el mundo da asco.